sistema como un conjunto de elementos, atributos mutuamente interdependientes dirigido a la consecución de un conjunto determinado de objetivos y fines y representado en una historia y representa rasgos de una totalidad. Ese puede ser el resumen de lo que es un sistema o un enfoque sistémico, como se viene trabajando distintas perspectivas o distintas disciplinas han empezado a incorporar este enfoque. ¿Para qué? Para poder entender el todo y las partes y empezar a dimensionar una totalidad en ese conjunto. Es lo que ha venido trabajando o lo que se ha venido implementando en estos rasgos de esa emergencia de esos nuevos paradigmas. Cada uno entre a su dimensión, cada uno frente a su dinámica. Por ejemplo, la Sierra Nevada tiene unas condiciones particulares en el desarrollo de estas consideraciones, y no solo la Sierra. Si vamos a dar particularidades a cada uno de los espacios geográficos, los sistemas interactúan de una manera interdependiente, pero también de una manera autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros vayamos a aplicar o las teorías que están aplicadas en la Sierra Nevada, como las que implementaron las comunidades taironas, no se pueden aplicar en un contexto como Malambo o como Sabana Larga. Hay que entender el contexto del espacio, porque allá están en unas dimensiones que están sobrependientes, en una selva tropical, donde hay unas condiciones climáticas, donde hay todos unos componentes y unas variables que hay que tener en cuenta, y esas variables son las que integran ese todo y esas partes y generan esos rasgos de totalidad en el sistema. Como por ejemplo, como sucede con los manejos sustentables de la relación entre lo ecológico y lo humano y lo institucional. Miren en este caso cómo este esquema de la Organización Mundial de Alimentos para la ONU empieza a establecer unas relaciones territoriales frente al manejo de los sistemas pesqueros, por ejemplo, o los sistemas del desarrollo de las comunidades sustentables frente a ese aprovechamiento. Cuando hay mucho enfoque hacia lo institucional, hay una carencia entre lo ecológico y lo humano. Cuando hay una función hacia lo humano, hay una carencia entre lo ecológico y lo institucional. Y cuando se vuelca hacia lo ecológico, hay una carencia entre lo institucional y lo humano. Pero cuando hay una articulación de los procesos, el esquema, por ejemplo, depositado por ese manejo articulado de esas comunidades o de esas visiones, es importante tener en cuenta que haya equilibrios entre ese todo y esas partes que pueden integrar un sistema, como el caso del sistema del manejo integrado de las pesquerías. En este caso, hay rasgos básicos. El primero es la totalidad y la visión global del mundo que tenemos y que nos rodea. También hay una interrelación dialéctica entre los elementos y atributos. Y también una historicidad. Eso quiere decir el estado del sistema se explica por la dinámica histórica seguida. O sea, ¿qué ha pasado en ese espacio? ¿Qué ha pasado en ese lugar? ¿Qué ha pasado en ese territorio desde el punto de vista de los procesos históricos? Y aquí vemos un ejemplo de un mapa según el censo de finales del siglo XIX, en el contexto de lo que es actualmente el norte de Bolívar y el departamento del Atlántico, particularmente lo que se conocía como el Partido de Tierra Adentro en 1777. Y aquí se ve, por ejemplo, unos territorios o unos espacios que representaban esas comunidades de origen en esta zona, digamos, en la zona en que nosotros, por lo menos yo he estado trabajando, y aquí al final de esta diapositiva les voy a mostrar algunos ejemplos de desarrollo de esta particularidad de enfoques sistémicos e integrados o interdisciplinares para hacer una lectura detallada del territorio y cómo los sistemas de información geográfica son útiles para ello. Entonces aquí hay comunidades, puntos de comunidades, unas líneas, unos límites, y hay una visión que el geógrafo José Agustín Blanco empezó a trabajar desde el punto de vista histórico, y eso es una representación de que en esta comunidad o estos territorios, en estos territorios las comunidades han estado en permanente transformación y cambio. Ya ahora este territorio es diferente, territorio se convierte en un sistema territorial. Primero,
porque hay un condicionante del medio físico. Segundo, hay un marco legal e institucional. Tercero, hay unas formas de poblamiento y de infraestructura que permiten que una población y que actividades de consumo y de relación social se den en ese sistema territorial. Ese es uno de los componentes generales para poder abordar ese sistema dentro de un contexto territorial. Ese sistema territorial también es una construcción social, es una expresión espacial del estilo de desarrollo de una sociedad. Entonces nosotros nos hemos constituido, digamos, hemos crecido en el contexto de una sociedad urbana. O sea, vivimos en ciudades, vivimos en núcleos urbanos, en donde la relación que tenemos directa es con esos procesos de la ciudad. Las poblaciones, la cantidad de la población, la composición de la población, las diferentes actividades, pero la relación con el medio físico son claves. Y en ese contexto actúa el marco legal e institucional para que este sistema pueda funcionar de una manera equilibrada. Así, de esta manera, el sistema físico empieza a tener unos elementos e interacciones muy significativas entre todos esos componentes y esos elementos. ¿Y cómo parte? ¿Y cuál es la base? La base es el uso que nosotros los seres humanos hacemos del territorio. Esos usos del territorio son claves. Aquí como lo estoy señalando con el puntero rojo. Todos están atentos, ¿cierto? Allí. ¿Ven el puntero rojo? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Esos usos antrópicos del territorio o del suelo componen la base de la ordenación del territorio. Hay diferentes formas en las cuales esas líneas de relación implican entender, por ejemplo, las dinámicas en el clima, las formas, usos y transformaciones que le damos, por ejemplo, al agua y nosotros, los seres humanos, los hombres, el hombre, el ser humano, la población que está sobre ese sistema. ¿Qué podemos nosotros allí inferir? Que dentro de cada uno de estos componentes empiezan a haber unos procesos de transformación, procesos de adaptación, ahora le podemos llamar procesos de resiliencia, que permiten que unos materiales específicos conformen unas formas y esas formas empiecen a labrar un suelo, en este caso un suelo despensa, es decir, para la producción de alimentos, o un suelo para soporte de plantas, árboles, bosques, zonas protegidas, y en ellos también una vegetación, una fauna, pero la base central, por ejemplo, de esa perspectiva que yo vengo trabajando es el paisaje. El paisaje es un elemento central y de composición y de análisis de ese ejercicio. Y a través de ese paisaje es que nosotros vamos, o ustedes van digamos, a revisar en esos ejercicios que hemos venido haciendo cómo se ve representado de manera especializada en un plano, en una idea, en una forma y cómo se comunica también. Y en parte el sistema territorial sigue siendo un eje. Aquí otras relaciones con otras adiciones mucho más importantes de ese sistema territorial, ya agregando, por ejemplo, sistemas de asentamiento, conexiones de canales, pero manteniendo, por ejemplo, la relación del sistema físico, la población, las actividades y todo lo que son instituciones y marcos legales. De esta manera, nosotros podemos inferir que nuestro territorio colombiano, en esa, por lo menos en esta parte central del medio físico, tenemos muchas cosas por descubrir. Según este mapa de la IGAD de 1997, en Colombia existen 54 regiones geográficas. ¿Cuáles son las determinantes de estas regiones geográficas? Principalmente las condiciones de relieve y la importancia que tienen las fuentes hídricas. Esas son bases fundamentales para poder entender la lógica de esos procesos, la lógica de las transformaciones y las lógicas de el deber ser de un territorio. Podríamos decir que hipotéticamente así debería ser por lo menos el orden territorial desde una perspectiva
de la geografía natural o de la geografía física. Pero podemos discutir varias cosas y vamos a hacer el zoom en la región Caribe. Y vemos que la región Caribe tiene unas particularidades. Tiene unas zonas de archipiélagos, islas e islotes, por acá en San Andrés y Providencia, y en algunas, todo lo que es la zona de las islas en el archipiélago de Cartagena, una zona de archipiélagos en Cartagena. Tenemos particularidades en nuestro sistema territorial Caribe, que es muy complejo, que es muy diverso. Algunos de ustedes son de algunas de estas regiones o han tenido oportunidad de ir de visita, de salidas de campo, o de paseo, o haciendo turismo, o sus familiares son de allá o de acá, en fin. La región Caribe tiene esa particularidad importante para poder entender esa lógica. Entonces, aquí aparecen varias figuras dentro de la región de la llanura del Caribe, que son, si se dan cuenta, por los nombres, por las condiciones físicas, son territorios plasmados por unas particularidades físicas. Por ejemplo, la península de La Guajira. La península de La Guajira tiene esa particularidad de estar en la parte más septentrional de Colombia y de Sudamérica, la parte más norte de nuestros subcontinentes de Sudamérica, digamos, influenciada por una zona desértica también, y también con unas particularidades socioterritoriales, por ejemplo, la presencia de las comunidades guayú y la frontera, digamos, cercana con el territorio de Venezuela. La Sierra Nevada de Santa Marta. La clase pasada pues vimos en el documental la importancia que tiene este espacio natural, este espacio, digamos, de ser la montaña más alta en una zona costera del mundo. Esa es la Sierra Nevada, es una particularidad y una excepcionalidad geográfica que se tiene muy cerca. Pero también tenemos aquí el delta. Sierra Nevada por sus picos nevados y el delta. La península por ser una forma geográfica específica hacia el borde del mar, y el delta, la desembocadura de un río, que es la zona verde que está entre Barranquilla y Cartagena. Las sabanas del Caribe, que son esta zona central en donde el término sabana implica que son zonas casi totalmente planas, con algunas ondulaciones, son las sabanas del Caribe. En el séptimo están los valles del río Sinú y San Jorge, que es todo este borde que se encuentra aquí, casi en la parte sur de la región, y la depresión Momposina, que es la parte más, digamos, una de las partes más interesantes, zonas de inundación, y como ven es depresión. ¿Por qué depresión? Porque es un sistema que se encuentra por debajo del nivel del mar, por debajo de los niveles, digamos, de esas zonas en donde hay unos sistemas hídricos bastante complejos, donde en épocas de invierno prácticamente muchas zonas quedan inundadas, y en épocas de verano pues esas zonas vuelven a tener, digamos, importancia de diferentes usos y diferentes formas. Y por último está el Golfo de Urabá, que a veces lo tenemos como olvidado, pero hace parte también del Caribe, y que también tiene unas características muy particulares por su conectividad también con todo lo que se conoce como el Chocó o el biogeográfico. Entonces aquí estas características son particulares por las definiciones que hay de los espacios. El Golfo, que es digamos, como una especie de costa cerrada y que tiene esta particularidad. La depresión, que es un sistema, digamos, producto de las condiciones tectónicas y geológicas de la zona. Pues los valles de los ríos, pues obviamente son los que surcan todos estos sistemas hídricos funcionales. Las sabanas, que son relativamente situaciones planas desde el punto de vista geográfico. El delta, las desembocaduras del río. Las sierras, donde hay, digamos, sierras nevadas, donde hay sistemas montañosos como los que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta y la península de La Guajira, y los archipiélagos o islas. Y nos regresamos y vemos la particularidad de nuestro territorio. Imagínense, cada región tiene una particularidad, si se fijan, en todo el territorio nacional.
Y ahí vamos viendo cómo los detalles pueden ser cada uno determinantes al momento de un desarrollo, al momento del desarrollo de una infraestructura, al momento de construir un barrio, al momento de hacer algo en un territorio donde hay un delta, donde hay una península, donde hay una sabana, donde es una zona de inundación, y a eso le podemos superponer muchas funciones. Y aquí voy a saltarme esta diapositiva. Es el concepto donde ustedes desarrollaron un poco la reflexión sobre lo que es la geografía humana, y es ese espacio geográfico. Y a mí me gustaría que a medida que yo voy haciendo la reflexión en torno a estas diapositivas puedan surgir preguntas e inquietudes. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a este tema de la condición de las regiones naturales, principalmente acá en la región Caribe. Profe, ¿por qué se definió una parte de la costa del Caribe como zona pacífica? O sea, ¿qué puede haber ahí? ¿Como zona qué? Como, o sea, está como en otra región, o sea, como que diría yo que Pacífico. No, el Urabá al contrario. Políticamente no incluimos el Urabá, pero el Urabá hace parte del Caribe. Y obviamente el Panamá, el arco de Panamá, es una región ísmica. Es decir, hace más o menos unos 64 millones de años, el mar Caribe y el Atlántico no estaban separados. Y por efectos de presiones de las placas tectónicas, digamos, el choque de las placas tectónicas del Caribe con la placa de Nazca hicieron que ese espacio se cerrara y los mares se dividieron. Y de ahí empezó todo un proceso físico y geológico y es lo que ahora se conoce como, digamos, los nuevos sistemas de circulación que nos permiten tener un clima, digamos, estacionario y unas variaciones climáticas en esta región. Entonces, esta zona o sea, no es que esté hablando de que el Pacífico esté en el Caribe, sino que hay una transición. Y gran parte de lo que se conoce como el Chocó biogeográfico es esa transición, que aún se mantiene como por ese proceso geofísico. Entonces, anteriormente no había una relación de aguas aquí. Esto se cerró hace unos 64 millones de años aproximadamente, eso es lo que dicen los expertos en el tema. Y Panamá, que hacía parte de Colombia, pues esta zona de Panamá todavía mantiene una relación intrínseca y aquí hay una relación muy cercana entre las dos orillas, entre los dos mares, a pesar que son distintos, tanto desde el punto de vista de salinidad como desde el punto de vista biológico. Son dos cosas distintas, pero el Golfo de Urabá presenta unas características particulares que tiene las dos cosas por las condiciones de cercanía. Y hombre, administrativa y políticamente hace parte de Antioquia, pero las relaciones geográficas, las relaciones físicas hacen parte de la condición de la cuenca del Caribe. Otra pregunta, ¿está mal decir entonces costa atlántica, verdad? O sea, Bueno, ahí les voy a dar unas precisiones. Hace más o menos como unos 30 años, esa discusión de entre qué es costa atlántica y qué es costa caribe estuvo en boga en el contexto de las discusiones académicas. Los historiadores, principalmente los historiadores de las escuelas, digamos, de las escuelas francesas, impulsados por Fernand Braudel, que fue, digamos, uno de los historiadores más reconocidos a nivel global, de todo lo que fue, digamos, ese periodo importante de la historiografía francesa de gran parte del siglo XX. Braudel hizo un libro sobre el Mediterráneo y especificó todas las relaciones entre la historia, la geografía y los procesos históricos en el Mediterráneo. Entonces, en esa época, muchos historiadores de acá, del Caribe, recién, digamos, acá no había historiografía profesional, sino había historiadores de oficio. Entonces, hacían historia, pero a partir de lo que había en la prensa, pero no había una forma de hacer científicamente inducciones como la empezó a hacer Fernand Braudel con su trabajo sobre el Mediterráneo.
Entonces esas inducciones científicas de las ciencias sociales empezaron a plantear otras consideraciones y a tener en cuenta unas variables como las variables físicas y geográficas. Entonces el mar Caribe, que está por acá, es un mar semicerrado. Es decir, es una cuenca del Océano Atlántico, pero no es el Océano Atlántico. Entonces es un pleonasmo decir, o era un pleonasmo decir la costa atlántica, no vamos a la costa atlántica. Entonces historiadores como por ejemplo Gustavo Bellemus, incluso Orlando Falborda, empezaron a trabajar, o sea, empezaron a estudiar el Caribe desde una perspectiva de las ciencias sociales y empezaron a articular. Por ejemplo, la historia doble de la costa, nosotros somos una costa, así como lo es el Pacífico. Pero ahí es donde empezó la distinción entre el Atlántico y el Caribe. Entonces, dentro de esas discusiones entre economistas, principalmente historiadores, economistas y geógrafos, empezó a darse como la apreciación de la diferencia entre el Atlántico y el Caribe. A nosotros nos baña es un mar interior, que es el mar Caribe, o el mar del Caribe, no el Atlántico. Cosa que sí sucede, por ejemplo, en Brasil. En Brasil sí hay costa atlántica, en Argentina sí hay costa atlántica, porque son bañadas directamente por la cuenca oceánica. Acá somos un mar semicerrado. Quizás más adelante de pronto hay unas diapositivas donde les muestro más detalles de las diferencias. Entonces, desde allí empezó a transformarse ese discurso de Atlántico por Caribe. ¿Ya? Entonces ahí es la diferencia, digamos, inclusive el mismo nombre del departamento del Atlántico es como, o sea, descontextualizado, porque el Atlántico debería cambiarse. O sea, debería cambiarse, ¿cierto? Pero en realidad fue unos resultados de unos procesos políticos y además pues ya quedará como Atlántico, pero en realidad nosotros no nos baña la costa atlántica. Nosotros estamos sobre el Caribe. Ese, digamos, es como la consideración general de lo que la diferencia que hay entre eso, que es una discusión mucho más amplia, que eso hay bastantes discusiones y parece que hay algunos textos ahí que dan aproximaciones a lo que ahora sí se incorpora como el discurso Caribe. Y el Caribe no solo en el Caribe de Colombia, sino el Caribe, digamos, en su dimensión geopolítica, que incluye incluso de García Márquez, Nobel García Márquez, en algunas entrevistas y en su visión de algunas de sus discusiones filosóficas sobre el sentir Caribe, llegó a afirmar en una entrevista que aproximadamente el Caribe iniciaba en toda la franja sur de los Estados Unidos, por la influencia que tuvo allí la relación francesa con la mano de obra esclava que se introdujo ahí y puede aproximarse en toda su dimensión en llegar hasta el norte de Brasil, principalmente las zonas de influencia como por ejemplo Salvador, Recife, que tienen bastante influencia, incluso toda la parte amazónica que tienen influencia afro, de cultura afro. Hay unas relaciones sincréticas, como por ejemplo en los carnavales, en las fiestas populares, en la música, en la cultura, que también se ven reflejadas en espacios como Surinam, una parte de Venezuela y, por ejemplo, en el caso del Pacífico, la relación de todo lo que es Centroamérica, inclusive México y gran parte inclusive de la costa pacífica de Estados Unidos, tiene mucha relación con la misma cuenca del Caribe, más que con su propia cuenca pacífica. Entonces ahí hay unas relaciones sincréticas muy particulares que hacen que la dimensión de estos espacios vaya más allá solamente de un nombre o de una discusión, sino que hay unas interrelaciones. Entonces, ese digamos es como y hay varios estudios donde no sé, o sea, mencionan que el Caribe son solamente las islas y no incluyen, por ejemplo, los países continentales. Hay otras organizaciones, otros movimientos que sí incluyen el Caribe, incluyen incluso Estados Unidos e incluso dentro del Caribe incluyen la Unión Europea e incluyen también Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay unas islas o países, digamos, dentro de la isla que tienen soberanías sobre países europeos como Holanda
el Reino Unido y Francia, que tienen aún incidencias sobre algunas islas en el Caribe. Pero en general, ahí les puedo explicar más adelante algunos detalles. ¿Qué otra pregunta, inquietud? Bueno, sigamos. Ahora sí, el espacio geográfico. A veces el espacio geográfico lo podemos dimensionar a través de un mapa, pero también podemos pensarlo y reflexionarlo como una idea. Y esa idea a veces se ve plasmada en una ideología, en una realidad material o en una reflexión teórica. Y hay un proceso o una línea de tiempo que identifica ese espacio conceptual de la geografía. Y en parte, todo lo que hemos venido elaborando a manera del taller, a manera de las reflexiones que hemos visto en las lecturas y las reflexiones que hemos encontrado, por ejemplo, en los materiales documentales, es importante tener en cuenta que el espacio es vital para poder entender la relación que tiene una sociedad con ese entorno en transformación. Por ejemplo, las relaciones de centro, periferia y semiperiferia y periferia. Pero también la relación entre la política y el espacio. Tenemos que entender que esa relación particularmente se basa en, por ejemplo, bases territoriales del Estado, cómo está organizado un Estado, los recursos geoestratégicos, incluso los mismos procesos electorales, conocer la organización administrativa, es decir, cómo está dividido el país, la planificación territorial, las relaciones de poder, espacio y la división geopolítica incluso del globo, de la Tierra. Y ahí el Caribe tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, que eso es estratégico. Estratégico para el poder económico, estratégico para el desarrollo de las sociedades. Entonces hay unos procesos que parten fundamentalmente de las decisiones e intervención política sobre un territorio. Y en gran parte esa geografía humana es la que nos permite hacer este tipo de lecturas. Conocer la realidad, la problemática y las limitaciones que tenemos de una realidad espacial. Los intereses que hay de un partido, de una clase social, de un estrato socioeconómico o de un grupo de presión o de los movimientos sociales. Los adjetivos o los objetivos que tienen que ver con la escala de valoraciones o de valores que se le dan a esos procesos, a esos intereses, presiones externas que pueden ser influenciadas principalmente por una cadena de resultados que tienen que ver con los mismos dirigentes políticos, las decisiones políticas, las actuaciones territoriales y algunas variables que no podemos controlar, como por ejemplo los efectos que generan los desastres naturales, el cambio climático o alguna mala decisión en una obra pública, por ejemplo. En fin, miren que conocemos el Caribe ya con unas dimensiones geográficas particulares, pero ahora vamos a ver el Caribe ya más detallado. Además de esas visiones geográficas que lo vimos, la propuesta de la Universidad Nacional y del IDEAN en el 99 plantea un espacio geográfico complejo, de grandes complejos fisiográficos. ¿Qué es la fisiografía? Que es la relación física que hay ya particularmente en el espacio, y vamos a encontrar casi los mismos, algunos de los mismos rasgos, pero ahora con unas variables adicionadas y detalladas y plasmadas en un mapa de manera mucho más específica del Caribe. Por ejemplo, la península de La Guajira, las estribaciones norte de la Sierra Nevada, el complejo del Taiko del Magdalena, el Caribe litoral central, por ejemplo. Aparece también el Golfo de Urabá detalladamente, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Gran Valle del río Cesar, los complejos y depresiones pantanosos y áreas de anegamiento temporal, como son los que aparecen en rojo, las terrazas aluviales habaneras, los piedemontes norandinos, la franja de terrazas aluviales cuaternarias, los Andes septentrionales, el archipiélago de San Andrés y Providencia, los ríos principales y lagunas. Miren que las características aquí geográficas se particularizan, o sea, ya no dejan de ser, ya deja de ser ese mapa solamente de color y ya por lo menos aparecen y se agregan algunos detalles. Por ejemplo, detalles que tienen que ver con condiciones ya geomorfológicas, fisiográficas, es decir, donde la geografía y la física se integran y ya se dan más particularidades en ese proceso. Como por ejemplo, ya aquí no se ven los límites departamentales, como lo veíamos en el otro mapa. Aquí ya se ven más
escalas físicas del espacio que se va o que se quiere estudiar o que se quiere hacer una lectura detallada de él. Pero también aparecen figuras para poder entender otra forma de representación gráfica de mapas, los coremas. Estos coremas, como lo ven aquí, esto es lo mismo, la región Caribe, pero en una figura mucho más abstracta. Y aquí están las ciudades principales y los censos poblacionales aproximadamente hacia 1993. Lo quise traer de ejemplo para que ustedes vean los detalles que pueden aparecer en este tipo de representaciones abstractas. Esto viene de una escuela francesa de geografía y se conoce como corema. ¿Qué son los coremas? Son figuras en las cuales se adicionan a una realidad geográfica y se ven representadas de la siguiente manera, con figuras en donde hay acciones sobre un territorio. Y aquí un corema de la región Caribe, particularmente influenciada por una serie de figuras. Estas figuras se agregan en un proceso de lectura del espacio y del territorio, que nosotros podemos hacer de cualquier forma. Hay algunas metodologías que se utilizan para hacer este tipo de trabajo, pero lo más interesante del ejercicio o de esta metodología de elaboración de coremas es una lectura abstracta del territorio. Y aquí es donde es muy importante los conceptos y eso cómo se ve reflejado en la realidad. ¿Y cómo se ve reflejado en la realidad? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los puntos, este punto corresponde a la metrópoli regional, que es Barranquilla. Este siguiente punto corresponde a la metrópoli caribeña, que sería Cartagena. Y el resto corresponde a los centros urbanos de importancia regional, que serían estos: Santa Marta, Valledupar, Montería. Y unos puntos urbanos que son fuertes, de fuerte articulación. Estarían aquí bajo Bolívar, Cincelejo, Magangué, y se encuentran reflejados en este sistema. Pero aparecen una serie de líneas, aparecen una serie de gráficas y de manchas que uno se preguntará en eso. Vamos, en clase. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí están todos ahí atentos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces ya aparecen una serie de líneas. La primera línea que quiero explicar es la influencia regional. ¿Cómo se ve reflejada la influencia regional? Con estas pequeñas líneas. La influencia regional que tienen, por ejemplo, los centros metropolitanos, los centros urbanos, las metrópolis, siempre tienen una influencia en lo que los alemanes o la planificación alemana le llamó el Hinterland, es decir, el área de influencia. Hay una proyección litoral, sobre todo en la zona central, entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, donde hay un desarrollo hacia las apuestas de soluciones espaciales hacia ese contexto litoral. Hay una influencia, por ejemplo, regional extranjera, ahora más intensa por la situación que hay en Venezuela, pero siempre ha estado aquí intensa en esta zona norte de la región. Hay unos frentes de colonización, en este caso colonización agraria o agrícola, en estas zonas, digamos, de influencia, en estas zonas determinantes donde también se ve reflejado una explotación agroindustrial, principalmente en estas zonas en donde hay bastante desarrollo de agroindustrias. Aquí, como lo pueden ver, en una época de la industria del algodón, ahora lo que hay es palma de aceite, acá el banano, ahora también hay palma de aceite. Y acá, pues, por lo menos siempre ha habido una zona muy importante de ganadería. Acá, por elemento, se pueden encontrar latifundios con ganadería intensiva en toda esta región de las sabanas, digamos, de Sucre, Bolívar y Córdoba. Industria, ya sí encontramos en las grandes ciudades y se ve reflejada aquí al ladito de cada uno de los centros metropolitanos. Industria, puertos, las 3 ciudades tienen puertos. Turismo, por ejemplo. Acá solamente aparece turismo Cartagena, Santa Marta, y a Barranquilla se le puede adicionar turismo y las otras ciudades también tienen sus dinámicas turísticas. Minas, por ejemplo, aparece acá, en esta zona, donde se hace exploración de minas, en esta zona por acá, y donde también aparece todo el proceso relacionado con la decadencia, lo que llaman decadencia de la red fluvial. Antes, una de las vías principales de comunicación era el río Magdalena, y eso se ha perdido. Y aquí al final los puertos marítimos. Y aquí una simbología de lo que era la población a 1993 de esta representación del corema, de un corema de la región Caribe. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
¿Preguntas, inquietudes? Ninguna, profesor. Pero bien, sigamos. Y aquí una representación muy significativa del paisaje. Si esto representa una idea de lo que hay en la realidad, acá hay unas realidades ya consecuentes. Y aquí vamos a entrar en materia un poco de esa dinámica de lo que es el paisaje en ese espacio del territorio. Hay una geología de este concepto del paisaje. Ya salimos, vimos una realidad representada desde el punto de vista geográfico, ahora vamos a ver una realidad donde se ve reflejada en esa idea de el landscape, que empezaron los pintores holandeses en el siglo XVII, por allá en el siglo XVIII se desarrolló un concepto muy basado en la ideología regional de los paisajes naturales y culturales, y en el siglo XX y siglo XXI se dio la consolidación. Fíjense que en esa transición entre el siglo XVII y siglo XIX, hagan una idea de la pintura, de la pintura expresionista, de los inicios de la pintura moderna, donde se reflejan los paisajes de la montaña, nevada, al lado la casita, que muchos en nuestras casas o en las casas de nuestros abuelos, de nuestros tíos, siempre hay un cuadro donde está la montaña, la casita y un pino y el río. O sea, eso es una figura o una representación idealizada de la naturaleza en ese contexto a través de la pintura, del arte. Y que a medida que fue avanzando, esa idea del paisaje se fue reflejando en las imágenes que ya cuando se producen, por ejemplo, interpretaciones de este tipo de imágenes, podemos encontrar que aquí hay un paisaje. Por ejemplo, ¿qué logran observar ustedes en esta fotografía? Aquí hay un paisaje. Un cultivo, profesor. Cultivos. Cultivos. Literalmente lo que hay son cultivos. ¿Qué más? ¿Qué características logran ustedes empezar como montañoso? Montañoso, ¿cierto? Por las condiciones que hay. ¿Qué más? Un espacio abierto y agradable. Espacio abierto y agradable. Es un sitio donde se cultivan pastos y se puede cultivar también, practicar la agricultura. Muy bien, aquí ya Cristian menciona algo más específico, pastos y agricultura, ¿cierto? Ya hay cosas más puntuales. Eso quiere decir que hay una sociedad que está en permanente estado de acción y de activación y de transformación de ese espacio. Porque labra la tierra, hay un trabajo sobre la tierra, y a diferencia de un contexto urbano como hemos estado revisando a lo largo del curso, aquí vemos un espacio muy cercano a las dinámicas naturales, pero también muy cercano a la dinámica de la productividad. Yo me imagino, no sé, ustedes ven que hay un cultivo. ¿De qué? No sabemos, pero a lo mejor ese cultivo llega a nuestra mesa, llega a nuestra nevera. Se representa, digamos, esa consideración y la importancia que tienen estos espacios dentro de un contexto de materialidad. Y el paisaje implica que este territorio contenga una relación con la práctica y el ejercicio de entender esa materialidad que hay dentro de un espacio como el que nosotros estamos viendo en esta imagen. Podemos mostrar otras imágenes. Aquí vamos a tener varias imágenes y varios ejemplos. Y hay toda una tradición de ciencias o de temáticas que desde el siglo XIX hasta el presente, siglo XXI, están relacionadas con lo que se conoce como temas pandisciplinarios generales que están en azul, que son medio ambiente y desarrollo, el cambio ambiental global y la sostenibilidad. Pero todas parten de un modelo, de una transición en donde hay influencias directas, donde hay unas investigaciones paralelas o donde hay una influencia indirecta o una respuesta en contra en algunos procesos. Entonces, una base central es el Landschaft de tradición alemana, que es donde esa tradición de, digamos, del trabajo regional o del desarrollo regional es muy significativo en el desarrollo de una sociedad. Acá también es clave el desarrollo del paisaje cultural histórico. Esa transición que se va dando en influencia directa que tiene sobre la ecología cultural o lo que se conoce como geografía antropológica.
Y al final es la fuente de lo que se conoce como las ciencias del uso del suelo. Y así particularmente se va desprendiendo el factor geográfico que integra todo lo que ya ustedes leyeron en la base fundamental de la ecología humana y de la geografía humana, y particularmente de la ecología política, influida por la economía política, que en algunos casos parte, digamos, de ese desarrollo de un modelo, digamos, basado de que el capitalismo ha sido un gran, como el gran explotador y, digamos, de todo el sistema de la naturaleza. Entonces hay varias corrientes allí, principalmente marxistas, en el análisis de esta ecología política. Pero también en el área cultural, desde la antropología, se viene desarrollando una visión de esa ecología cultural y es donde han surgido unas dinámicas en torno a las ciencias de la sostenibilidad, que han sido producto también de esos legados que se vienen dando desde esas tradiciones en la teoría de los paisajes o la teoría del paisaje y el territorio. Acá vemos otra imagen de un paisaje, digamos, que se ve reflejado, donde hay una relación allí todavía en un paisaje muy complejo, una montaña, que alcanzan a ver ustedes allí. ¿Qué alcanzan a observar ustedes en esta imagen? Ahí también se ve que cultivan, profe, hay como muchos árboles grandes, es montañoso. Ahí se divisa como una casa, como una chocita. ¿Qué más? O deforestación, profe, pareciera. Muy bien, ahí hay unos elementos que le agregamos a ese paisaje. Ese paisaje ha estado sometido a un proceso de transformación, como el anterior, porque el anterior no lo podemos decir que también sea un paisaje que esté también deforestado por un hecho particular y económico, producción agropecuaria. Si hay árboles aquí en unas manchas alrededor, quiere decir que aquí se dio indicio de que ahí había más árboles. Nos vamos acá y vemos cómo esos paisajes de transformación de las actividades humanas, producto de las necesidades también, porque nosotros tenemos que comer, ¿o no? Tenemos que comer y ya en gran parte de este país tiene esa relación muy cercana a esas actividades y que, bueno, estos espacios han sido sometidos a diferentes presiones, inclusive presiones relacionadas con el conflicto y con la tenencia de tierras, que implican una revisión más allá en cuanto a la gestión de un territorio. Y en gran parte los elementos del paisaje implican tener en cuenta la realidad ecológica que hay. Si es sostenible un espacio así, o si se mantiene así, o qué puede pasar, o cuáles son las implicaciones que hay, o por lo menos hay unas múltiples escalas de análisis. ¿Cuáles las escalas en las cuales nosotros estamos mirando? ¿Qué es esta foto que representa esta imagen? ¿Cuáles son el contexto temporal y espacial que podemos definir a este paisaje? ¿Y cuál es la dinámica sociocultural que vincula la región y el territorio? Entonces son elementos circunstanciales para poder entender esa lógica del paisaje en todas sus dimensiones. Acá seguimos con otro paisaje. Aquí hay otra representación. Estoy tratando de simular como si estuviéramos haciendo una salida de campo. No podemos salir a campo, pero por lo menos aquí les muestro algunas imágenes que a medida que vamos avanzando y que vamos comprendiendo esta dinámica. ¿Qué ven en esta imagen? Un Y hay cuerpo de otro agua. elemento, el agua. El agua. El agua, siempre. ¿Qué más? Una ciénaga, profe. Puede ser una ciénaga, no sabemos. Puede ser Es como un río. como un Ay, río, como un ¿verdad? bar. No se sabe, no se sabe. Tendríamos que ser geólogos o hidrólogos para saber si es un río o una ciénaga. Es un cuerpo de agua, eso sí. ¿Qué más encuentran ustedes? La canoa. La canoa, muy bien. Ahí hay un elemento
particular del paisaje. Quiere decir que aquí hay una comunidad que a través de este medio, pues yo no sé, ¿qué puede hacer en una canoa allí? Dedican a la pesca. Pero uno por uno, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Para la pesca, bro. Para la ¿Quién pesca habló? o transportar a José Luis José Luis Guzmán. dice que para pesca, transportar, ¿qué más? Plantas acuáticas, dice Marley. Sí, hay Plantas, Tarulla, la tarulla. la famosa tarulla. ¿Eso qué quiere decir, amigos biólogos, amigas biólogas, compañeros de biología? Si conocen. ¿Qué elementos más pueden identificar de un paisaje como este? Al fondo se ve una formación montañosa. Ah, muy interesante, claro. Que denota de que por aquí puede haber algo que alimente este cuerpo de agua, o debe ser una región específica donde se vea muy bien. Estoy en clases. Profe, el contraste del agua con el cielo. Ah, también. Y se ve como el cielo si estuviera pegado en el agua también. Sí, el contraste que se ve una abundante nubosidad. Eso quiere decir que es una época en que de pronto sea bastante lluvias, por ejemplo. En fin, aquí hay un paisaje que refleja también unas condiciones. Si hay pescadores, si es un medio de transporte, no hay casi ningún reflejo de algún tipo de actividad urbana, pero sí hay una actividad que puede ser cercana, que es la pesca. Esta visión de este tipo de paisaje nos refleja que hay una realidad o ambiental o rural, y que nos da a entender que esa lógica hay que empezar a estudiarla desde el fondo y desde, por ejemplo, que podemos decir que esta ribera de este cuerpo de agua está influenciada por una formación de este espacio biológico, digámoslo así, o esta cobertura, digamos, vegetal, acuática, ellos llamaron tarulla, y que eso refleja como unas condiciones del espacio, unas condiciones del entorno. ¿Por qué? Cuando hay presencia de tarulla es porque hay una presencia de sedimentos, hay una presencia de transporte de materiales sedimentarios que se concentran sobre la ribera y que esos presentan unos determinantes para, por ejemplo, la pesca, para el transporte, para recolectar agua, si hay una comunidad que depende de este recurso hídrico. En fin, hay varias relaciones y lecturas que se le puede hacer a un tipo de paisaje. Entonces, hay un paradigma híbrido en esta interpretación del paisaje, según estos autores, donde un punto de partida está la geografía naturalista, es decir, la que es de la base biofísica o lo que se conoce como el geosistema. Y la otra, que tiene que ver con la transición de lo natural y lo antrópico, que se conoce como la dinámica del territorio. Y así se ve reflejada la idea de lo sensible y lo perceptible, que en realidad es lo que nosotros definimos como paisaje para poder estudiar esta alternativa. Entonces, aquí con una imagen podemos nosotros traducir qué está sucediendo, pero también cuando nos vamos al análisis y a integrar esa dinámica de los espacios, podemos superponer esta imagen en medio de un mapa y ahí hacer una lectura más detallada de lo que puede estar pasando en esa realidad que nosotros percibimos, sentimos
y que se ve reflejado en un ejercicio ya sea de planificación, de ordenamiento territorial, como se ve también aquí en esta imagen, que hay una frontera agraria o una frontera agrícola que define, por ejemplo, hasta dónde llegan las zonas de cultivos y dónde podemos ver que hay un espacio natural o un bosque que todavía se mantiene aún estable allí y que ahí, hasta ahí llega la frontera. Y se ve reflejada algunas veces con una cerca, o a veces no hay diferencias entre esa área cultivable y esa área de frontera agrícola. Y ahí aparece la idea del landscape o del paisaje. Es una idea a partir de esta guía europea de la Convención del Paisaje. Esto es muy novedoso, donde hay una relación entre lo natural, la cultura social y lo perceptual, los aspectos perceptuales que tienen que ver incluso con la idea de la memoria, asociación, preferencia, cosas que también tienen que ver hasta con la textura y el color y la forma. Ya en la parte natural nosotros podemos ver la idea de lo que tiene que ver con la geología, con la hidrología, con las formas, con el aire, el clima, el suelo, las coberturas de la tierra, la flora y la fauna. Y ya en lo cultural, cómo son las formas de uso, cómo nos adaptamos a ese espacio, cómo son los tiempos de transformación que han venido dándose en ese espacio. Y este es un poco el resumen de lo que es la asociación de esa relación entre el espacio y los seres humanos en un paisaje. Esto lo consiguen, es la traducción de landscape, que es paisaje. Y esta idea es allí donde el paisaje, dentro del paisaje hay una transformación. Y ahí vemos un campesino en un cultivo de piña, por ejemplo. Y aquí vemos la idea y la relación del paisaje con lo territorial. Y eso se ve un ejemplo muy característico en el paisaje cultural, como bien material en el ordenamiento territorial y en el desarrollo social. Y el paisaje cultural tiene una importancia muy significativa para poder evaluar y enlazar esa idea del paisaje con un territorio. ¿Por qué? Porque un territorio está también conformado por unos bienes de interés cultural. Y esos bienes de interés cultural tienen unos planes para ser manejados y protegidos, y también hay unos bienes de especiales de salvaguardia. Y aquí el patrimonio tiene una doble función y una doble relación, en donde hay una determinante de jerarquía superior, hay un bien material y una manifestación material. Entonces aquí la relación que se da entre ese paisaje, entre esas formas de abordar el territorio dentro del ordenamiento jurídico colombiano, implica que el paisaje cultural puede concebirse como un bien material en relación con esos procesos de ordenamiento y de desarrollo, donde la figura del plan de ordenamiento territorial, y miren que aquí el plan de ordenamiento territorial es relevante, pero la mayoría de estos espacios culturales no tienen planes de ordenamiento territorial, sino esquemas de ordenamiento territorial, y aquí es donde hay un desfase. Es muy interesante la discusión, y los planes de desarrollo en las distintas fases. Y es aquí donde la lectura del paisaje hay que hacerla más allá de la simple imagen. Y aquí es donde entran los sistemas de información geográfica a hacer y a moldear una dinámica en medio de una sociedad para ver cómo se puede desarrollar este proceso de lectura, e inclusive cómo se pueden leer las transformaciones de un espacio rural a un espacio suburbano, como se ve aquí. Aquí ya se ven alguna serie de casas, está un cultivo de flores, pero ya se ven una serie de, pueden ser casas campestres, pueden ser segundas residencias, pueden ser diferentes cosas. Y aquí la normativa colombiana para el paisaje agropecuario empieza a proponer algunas consideraciones. Y esas consideraciones parten de alguna base normativa y que se basa principalmente de una conservación del patrimonio cultural y natural. Entonces están los bienes culturales amparados en la ley 1085, que los planes de desarrollo tienen que articularse a los planes decenales de cultura y tienen que articularse también a los bienes de interés cultural y también articularse a las listas representativas del patrimonio inmaterial. A la vez también la ley 388, a través del decreto y también el decreto 3600 del 2007, se aborda como un determinante la preservación, conservación, defensa y uso del patrimonio cultural. Y además incorporar dentro de los planes de desarrollo ese componente. Y a su vez, el componente rural tienen que tener previsiones específicas para el desarrollo de ese patrimonio cultural.
y ya después la declaratoria y los planes especiales de salvaguarda se convierten en unos instrumentos que van a permitir los lineamientos asociados a ese tipo de paisajes agropecuarios o paisajes culturales agropecuarios, como el caso del paisaje cultural cafetero, o este tipo de paisajes que se ven reflejados en donde hay como una especie, digamos, de manchas o de parches de significativos reajustes o visiones generales a lo que esta perspectiva del paisaje se puede desarrollar, digamos, en Colombia. Aquí hay una imagen de diferentes cultivos, de diferentes prácticas, de diferentes visiones, porque además de la propia imagen, hay una historia, una relación histórica en la relación del campesino, de la relación de la propiedad, por ejemplo, si es una propiedad producto de los movimientos sociales agrarios, o si es una propiedad producto de qué sé yo, o por lo menos de la historia social, que en el caso del paisaje cultural cafetero está asociada a la producción del café como un producto emblema nacional, y así unas prácticas que podemos nosotros también revisar en algunas consideraciones, como por ejemplo el desarrollo de algunos productos, la yuca, el ñame o demás, que son productos autóctonos y cuentan una historia de ese proceso. Acá una perspectiva de los niveles para establecer Profe, una identidad. disculpe. Sí. Como para aportarle una cosita. De hecho, los mapas fueron también muy importantes aquí en el derecho de propiedad porque revelaban un papel en la historia como para demarcar y como dar a entender quién era el propietario de cada área, y eso ayudó mucho también a la población campesina. Claro, sí, eso es muy importante, la delimitación. Y gran parte de la perspectiva, por ejemplo, de esta visión del paisaje en el ordenamiento territorial, en el caso del ordenamiento agropecuario, o el ordenamiento a partir de esta idea del paisaje cultural, es entender la lógica en la cual nosotros percibimos la interacción funcional en una dimensión cultural, porque ahí hay una perspectiva histórica del paisaje. Esa perspectiva, por ejemplo, que viene de la propiedad a partir de los mapas y a partir de la herencia o por lo menos de la tradición. Pero también hay una perspectiva de marketing, que es, digamos, bastante controversial, pero es un modelo también que se viene haciendo y se viene haciendo seguimiento por algunos, digamos, en otros lugares del mundo y aquí en Colombia particularmente con el paisaje cafetero, pero también con los niveles generales del paisaje, es decir, la perspectiva que da la geografía física, lo histórico en el paisaje, la perspectiva ecológica de lo que es la funcionalidad que tiene el paisaje y también la perspectiva estética, es decir, lo bonito que se ve. A veces muchas cosas entran por los ojos y en gran parte esa idea de entrar por los ojos es lo que define en realidad esas lógicas de la transformación del paisaje. En este caso, si nosotros nos vamos puntualmente al desarrollo de un paisaje, como el paisaje del delta del río Magdalena, que es una idea de lo que es el río, pero una idea de lo que se viene transformando en este espacio que llevamos nosotros a trabajar. Yo quiero dejar aquí para que en la próxima clase continuar y hablarles un poco más de mi trabajo de investigación en torno a ese paisaje que ustedes ven ahí, esa imagen que hay del delta del Magdalena, esta parte que está aquí, es un área de trabajo, digamos, muy significativa donde hay unos resultados que yo les voy a mostrar. Me gustaría concentrarme más en algunas inquietudes, preguntas, observaciones que podamos sacarle a este ejercicio que les acabo de presentar sobre el papel que tiene el paisaje o esta concepción del paisaje del territorio en esa perspectiva del sistema territorial, de para qué, digamos, ese paisaje puede ser una forma de reflejo de una materialidad y de una alternativa para poder entender esa lógica de elaborar mapas. Hasta ahora hemos visto imágenes, hemos visto alguna serie de denotaciones de conceptos, de dónde se evoluciona esa teoría del paisaje o en el ordenamiento territorial, y ya hasta ahora vamos a ver unos elementos más de práctica. Pero me gustaría un poco también que conversáramos, no nos dio la posibilidad de conversar la clase pasada, también sobre el documental que vimos. Si algunos lo alcanzaron a ver, si tienen la plataforma de Disney, si lo alcanzaron a ver, lo vieron con mejor definición y resolución.
¿Qué pueden comentar? Bueno, profesor, Lala María Paula. No pude estar en la clase pasada, pero sí pude verlo por aparte. De hecho, me vi los Toda la serie. anteriores. No alcancé todo porque, no sé, de hecho, hasta el siguiente, que creo que es algo de Dolmen o algo así. Bueno, el punto es que me pareció muy interesante y más porque uno se pierde de muchísima información por no tener, digamos que la tecnología a la mano, pero es como esa huella que realmente se convierte en algo casi que imborrable. Ahí sigue y nos muestra como, sí, esa manera en que se dieron las cosas, en cómo una sociedad se comportaba o encontrar rastros o de la vivienda, sí, de cómo podía manejar su economía y todo esto. Entonces, esa parte me parece a mí muy interesante. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Profesor, yo no tuve la oportunidad de participar, bueno, no participé, pero lo que se me ocurrió, lo que quise decir es que normalmente uno cree que todos estos hallazgos los encuentran así limpios, como uno los ve en fotos, no solamente los que hay en Colombia, sino las ruinas mayas, también las egipcias, pero todo esto requiere de un proceso de identificar, de encontrarlas ocultas dentro de la maleza. Hay unas fotos de Chichén Itzá, creo que de México, hay una foto donde está todo cubierto de maleza, de hierba y parece como una montaña, como una colina, ¿sí? Entonces eso, el proceso de limpiado y cómo encuentran todas estas estructuras. También en Egipto, por ahí vi hace poco una foto donde estaba como una entrada, pero empiezan a remover toda la arena que cayó y encuentran una edificación antiquísima. Entonces, todas estas tecnologías que se puedan implementar para encontrar esas, digamos, encontrar, sí, esas estructuras son muy importantes y facilitan el trabajo de los investigadores. No, total. Eso me parece clave, esa apreciación, que es solamente una muestra, y no solamente una muestra en términos de entender la riqueza arqueológica, sino este tipo de instrumentos también les sirven, por ejemplo, pues lo utilizan más, por ejemplo, los mineros o las personas que están buscando minería, petróleo, utilizan mucho estos sistemas para poder detectar este tipo o sea, ese tipo de materiales. También se usan mucho para construir, para la infraestructura, adecuadamente cuál es la infraestructura que nos conviene hacer en cierto tipo de espacios. Pero también se usan para planificar la cuenca, planificar un área en donde hay un cuerpo de agua, unos cuerpos de agua, unos sistemas de agua que deben de ser manejados de manera sostenible. Es decir, donde hay lugares donde no se puede hacer cultivo, no se puede explotar forestalmente, se tiene que dejar el bosque virgen, en fin, y donde hay una ciudad que por lo menos el manejo de los residuos sólidos y líquidos tienen que ser, digamos, planificados y ordenados de tal manera que no afecten la dinámica ambiental, por ejemplo. Entonces son varias variables, son diferentes variables que son las que nos permiten hacer una lectura panorámica, digamos, interdisciplinar de esa visión que ustedes han estado, digamos, observando en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Qué más? ¿Qué otros aportes?
A mí me llamó la atención en la parte del documental en la que hablan de un poco de la historia, de cómo motivaron, o sea, el primer contacto que tuvieron los españoles con los indígenas colombianos fue en esa región, entonces, de la Sierra Nevada. Entonces, al verlos a ellos con sus joyas que adornaban su cuerpo y aretes y todo incrustado, y en algunos personajes caciques y otras personas de menor rango que usaban, y ellos tenían, lo que lucían eran unas aleaciones de oro, o nada más cubrían, o sea, solamente un pequeño porcentaje de esas joyas eran de oro, pero los españoles cuentan ahí que eran demasiado ávaros, o sea, que ellos no sabían por qué ellos estaban tan locos, y prácticamente de ahí nació la idea del dorado. Y me llama la atención que el indígena que entrevistan dice: ellos se llevaron todo, allá no hay nada. Entonces me parece como cuánto se perdió, o sea, me causó como curiosidad cuánto no se perdió en ese afán de robar, y muy es probable que todos esos tesoros pues simplemente se hayan fundido, se hayan perdido, pero es probable que haya habido una gran riqueza, y que el dorado realmente no haya estado por allá en Guatavita o en Cundinamarca. A veces la tradición nos remonta por allá. Es probable que haya estado precisamente aquí en la Sierra Nevada. Sí, es una interpretación bastante, bueno, en el documental es bastante superficial en términos históricos, pero si nos remontamos a esa tradición o ese contacto que que empezó a tener Occidente, o sea, el mundo occidental con este nuevo mundo, y es que más que todo el interés era geoestratégico. España se encontraba en guerras con todo el mundo, porque era el imperio más poderoso y porque ellos habían expulsado a los moros de España. Entonces esa España se convirtió como en un imperio estado con una consolidación y una territorialidad muy homogénea, y permitió la empresa que se constituyó en lo que fue la colonización en América. Y gran parte de esos primeros contactos se dieron de manera no tan amistosa. O sea, no es que con el espejito ibas a encantar a las comunidades, no señor. O sea, hay relatos historiográficos que incluso se llamaban de caníbales a los indígenas que encontraron por estas regiones, principalmente en las regiones del Caribe, y eran muchas comunidades. Quién sabe si las comunidades más, digamos, tranquilas eran pues comunidades como las Taironas, pero siempre eran comunidades que se encontraban entre ellas mismas disputas. No se sabe a ciencia cierta si fueron las mismas guerras o las disputas entre los españoles y los indígenas, o más bien el arma biológica que significó la llegada de enfermedades digamos, al mundo, aquí al nuevo mundo. Entonces son varias variables y, hombre, siempre hubo interés por las riquezas, porque el oro siempre estuvo, digamos, como de por medio en el desarrollo. Si empezó el dorado aquí en la región, como lo plantea el documental, pues es digamos, discutible. O empezó la idea del dorado a partir de lo que era la idea de los chipchas, o empezó incluso con lo que sí desarrollaron los zenú. Los zenú eran unos orfebres especializados y unos ingenieros hidráulicos enormes. Y era una comunidad mucho más consolidada, con cacicazgo, que prácticamente fue exterminada, la comunidad zenú. Los zenú incluso lo llegan a clasificar como un preimperio en todo lo que es la zona y el Valle del Sinú. Que no hay estudios detallados todavía porque hace falta más profesionales en ese campo de la arqueología especializada que puedan describir para qué utilizaban esos sistemas de regadíos los zenú, cuánta población, y se estima que podrían haber estado rondando casi 1 millón de habitantes en esa región. Una población significativa para un contexto como el Caribe. Eso quiere decir que había unas organizaciones muy establecidas y había todo un proceso de expansión territorial que incluso hasta
se han encontrado cosas de cenús allá en la Sierra Nevada, y han encontrado cosas de los Tairona en las zonas, digamos, de exploración de los cenús. Entonces había intercambio de comunidades. Pero también, como en intercambios de comunidades, habían comunidades que no querían intercambios, sino que eran bélicas, sociedades en permanentes conflictos internas. Y eso fue lo que encontraron los españoles. Vieron todo el mundo matándose, todo el mundo enfrentándose, o algunos por allá, y encontraron y aprovecharon esa facilidad para poder entrar a los territorios y basarse principalmente en la extracción de oro. Pero ahí hay varias consideraciones interesantes de que ese mito, bueno, y además es un mito del dorado, no se sabe si se encontró el dorado, lo que sí se sabe es que sí se explotaron bastantes, digamos, riquezas, sobre todo riquezas en metales preciosos, como la plata, el oro, algunas piedras preciosas y demás objetos que significaban rituales para este tipo de comunidades. ¿Qué otras preguntas, qué otros comentarios, qué otras apreciaciones podemos hacer? También de la diapositiva que acabé de presentar, si hay alguna pregunta, bienvenida también. O comentario también. Preguntas, inquietudes. Creo que todo quedó claro, profesor. No, profe, todo bien. Bien. Bueno, yo también les comento que ya yo estoy preparando para, como trabajo final, un taller. En las próximas semanas les estaré enviando para que hagamos un grupo, un taller muy sencillo, unas lecturas que vamos a armar en grupo y que vamos a preparar aquí, que ustedes van a preparar y vamos a presentar en la clase para socialización de ese tipo de taller como actividad final del curso. Hay una actividad que ya está montada en la plataforma CIPI que corresponde al segundo corte. Voy a tratar también de montarles un documental en la plataforma de CIPI para que también se nos sirva de apoyo para la nota del segundo corte, que también va a ser una cosa muy sencilla, ver el documental y en base a una pregunta general que yo voy a hacer, ustedes desarrollan un comentario con lo que observaron del documental y pues denota un poco más el tema alrededor de la pregunta. Todo basado en el tema de sistemas de información geográfica y gestión territorial. Ya al final, con el taller en grupo, vamos a hacer ya la socialización final de lo que estamos haciendo en Google Earth Pro. Recuerden que todavía ahí estamos en stand-by con el taller. Hicimos ya la organización de algunas relaciones entre puntos, polígonos y marcadores. Ahora lo que vamos a ver es cómo imprimimos eso, cómo se ve eso reflejado en una imagen, como para presentar en algún proyecto, en alguna idea, y eso creo que les va a servir a ustedes para sus trabajos, para lo que quieran hacer más adelante en sus proyectos, solamente con este sistema de información geográfica. Ya para los que pues consideren y tengan posibilidad de instalar otro tipo de software o conocer por lo menos el software de ArcGIS, pues ya me escriben al correo diciendo las especificaciones técnicas de sus equipos para saber si pueden instalarlos o no. Y ahí al final vamos a hacer una socialización general del ejercicio, de los ejercicios prácticos y de estos elementos conceptuales que hemos visto en la clase. ¿Hasta ahora alguna pregunta o inquietud?
Profe, yo tengo una ¿Usted nos podría pregunta decir lo que nos falta de cada uno? con respecto, habla Diana Manga, con respecto a un taller que teníamos para entregar el 20 y algo, creo que fue en estos días. ¿Usted nos puede ampliar el placito para No, sí, anotarlo? sí, claro, no se preocupen. Hay varias cosas que están, creo que para hoy, para esta semana. Yo las voy a ampliar hasta el cierre del segundo corte, que es como mediados de febrero. Así que no se preocupen que todo eso lo tengo ya organizado para ampliarlo. Ustedes lo pueden montar y no hay problema. Yo al momento que cambie la fecha, se corre la fecha, no importa. Incluso las actividades pasadas las pueden montar. El hecho de que no hayan presentado las actividades a tiempo ahí, no, ya no la presenté, no la voy a presentar. Preséntenla porque le queda la nota en blanco y eso le va a afectar al final del promedio. Entonces lo importante es que monten las actividades, así sea que las hayan montado tarde, pero monten las actividades para que podamos tener claridad sobre esos, sobre las notas que vamos a ir recogiendo. Profesor, le habla Raquel Pérez. ¿Me podría decir si siempre le llegó mi correo del taller? Me llegaron varios correos, Raquel. Al momento en que ya yo esté revisando, te voy a dar respuesta. No te preocupes, que me han llegado varios. ¿Cómo? Tengo que saber si le llegó porque mi computadora se dañó. Entonces... ya. Bueno, entonces ahora al final de la clase, pues reviso en tu caso y te respondo porque, o sea, estoy revisando muchas cosas, muchos correos me han llegado, pero voy a revisar. Profe. ¿Sí? ¿Y los que no tenemos nota de primer corte? Pues si no tienes nota de primer corte es porque debes algo. No sé qué exactamente debes, pero yo allá las clases pasadas he socializado qué es lo que... A mí me dijeron que usted la clase pasada dijo que... Me dijeron que la clase pasada les